Hay personas que llevan años esperando que su vida cambie sin darse cuenta de algo aterrador. El cambio que están esperando jamás llegará mientras sigan siendo la misma persona por dentro. Y eso duele escucharlo, porque es mucho más fácil culpar al destino, a la mala suerte, a la economía, a la familia, incluso a Dios. Pero esta noche quiero que hagas algo distinto. Quiero que tengas el valor de quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a descubrir puede incomodarte profundamente, pero también puede liberarte como nunca antes. Porque dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces te has acostado prometiéndote que mañana sí vas a cambiar? Mañana vas a dejar ese hábito que te destruye. Mañana vas a volver a orar. Mañana vas a empezar de nuevo. Pero llega el siguiente día y todo vuelve a ser exactamente igual, el mismo cansancio, las mismas heridas, los mismos pensamientos oscuros, y poco a poco comienzas a creer algo peligrosísimo, que tal vez naciste para vivir así, que tal vez la paz es para otros, pero no para ti. Ahí es donde el enemigo gana, no cuando pecas, no cuando fallas. El enemigo gana cuando logra convencerte de que ya no puedes levantarte. He visto ese dolor demasiadas veces. Personas que sonríen por fuera mientras por dentro sienten que se están apagando lentamente. Padres de familia que cargan un vacío que no saben explicar. Jóvenes que viven rodeados de gente pero se sienten completamente solos. Mujeres que llevan años sosteniendo a todos, mientras nadie se da cuenta de que ellas también están cansadas de luchar. Y lo más triste es que muchos ya ni siquiera esperan que algo cambie. Aprendieron a sobrevivir, pero olvidaron cómo vivir. Pero escucha esto con atención, porque aquí comienza todo. Dios no creó tu alma para vivir atrapada. No naciste para arrastrarte por la vida sintiéndote derrotado todos los días. Y si hoy sientes que estás estancado, hay una razón mucho más profunda de la que imaginas, porque el verdadero problema casi nunca está afuera. El verdadero problema comienza dentro. Sé que eso puede molestarte, porque todos preferimos pensar que nuestra vida cambiaría si tuviéramos más dinero, otra pareja, otro trabajo, otra familia, otras circunstancias, si tan solo aquello fuera diferente, pero no. Hay personas que consiguen todo eso y siguen vacías, siguen ansiosas, siguen rotas por dentro. ¿Por qué? Porque puedes cambiar de ciudad y llevarte el mismo corazón, puedes cambiar de trabajo y seguir cargando las mismas heridas. Puedes empezar una nueva relación y repetir exactamente los mismos patrones. Por eso hay personas que parecen vivir en un círculo del que nunca salen. Cambian de escenario, pero no cambian de alma. Y aquí es donde casi todos huyen, porque enfrentarte a ti mismo da miedo. Mirar tu interior de verdad da miedo. Descubrir cuánto resentimiento llevas guardado, cuánto orgullo escondes detrás de tu dolor, cuántas veces te has
convertido en tu propio enemigo sin darte cuenta. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. La verdad duele, pero también sana. El problema es que vivimos en un mundo lleno de distracciones. Todo está diseñado para que nunca te quedes en silencio contigo mismo. Redes sociales, ruido, entretenimiento, pantallas, conversaciones vacías, porque el silencio revela cosas que muchos no quieren ver, revela heridas que no han sanado, pecados que se han normalizado, vacíos que llevan años escondidos detrás de una sonrisa, y por eso tanta gente tiene miedo de estar sola, porque cuando finalmente llega el silencio, aparecen ellos mismos. Recuerdo a un hombre que me dijo algo que jamás olvidé. Me confesó que cada noche necesitaba dormir con la televisión encendida porque no soportaba quedarse solo con sus pensamientos. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Hay personas que tienen tanto miedo de enfrentarse a su interior que necesitan llenar cada segundo de ruido para no escuchar el caos que llevan dentro. Pero tarde o temprano llega el momento en que ya no puedes seguir huyendo, y ahí es donde comienza la verdadera transformación, porque Dios no trabaja primero en tus circunstancias, Dios trabaja primero en tu corazón, y eso significa que antes de sanar tu vida, muchas veces va a romper las mentiras con las que llevas años viviendo. Mentiras como ya no tengo solución, mentiras como nunca voy a cambiar, mentiras como nadie puede amarme de verdad, mentiras como mi pasado me condena. Y mientras sigas creyendo esas voces, vivirás como un prisionero, incluso si las puertas están abiertas. Ahora escucha esto porque es crucial. Muchos quieren que Dios cambie su vida sin permitir que Dios los cambie a ellos. Quieren milagros sin transformación. Quieren paz sin obediencia. Quieren libertad mientras siguen alimentando las mismas cadenas que los destruyen. Y así pasan los años, orando por cambio, mientras siguen abrazando aquello que los mantiene estancados. Es como pedirle a Dios que sane tu alma mientras tú sigues bebiendo el veneno todos los días. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Realmente quieres cambiar? No respondas rápido. Piénsalo bien, porque cambiar de verdad tiene un precio. Y mucha gente no quiere pagarlo. Cambiar significa dejar hábitos que se sienten cómodos, significa renunciar a relaciones que sabes que te están destruyendo, significa enfrentar conversaciones que llevas años evitando, significa aceptar que algunas heridas no sanarán mientras sigas alimentándolas con resentimiento. Y ahí es donde muchos retroceden, porque aunque el sufrimiento duela, lo conocido da seguridad. Por eso el pueblo de Israel quería volver a Egipto. Sí, estaban esclavizados, pero al menos conocían esa esclavitud. La libertad les daba miedo, el desierto les daba miedo. Lo desconocido les daba miedo, y quizás eso también te está pasando a ti. Quizás llevas tanto tiempo viviendo de la misma manera que ya no hay dolor.
Hay personas que han construido toda su identidad alrededor de sus heridas. Todo gira alrededor de lo que les hicieron, de lo que perdieron, de lo injusta que fue la vida con ellos. Y sin darse cuenta, convierten su sufrimiento en una especie de hogar emocional. Toro, escucha esto con atención. Tu herida no puede convertirse en tu identidad. Sí, te hicieron daño. Sí, sufriste muchísimo. Sí, hay cosas que jamás debieron pasar. Pero si conviertes ese dolor en el centro de tu vida, terminarás adorando aquello mismo que te destruyó. Y eso explica por qué tantas personas no logran avanzar. Porque están mirando constantemente hacia atrás, reviven conversaciones, reviven traiciones, reviven errores antiguos una y otra vez, como si su alma estuviera atrapada en un cuarto lleno de recuerdos rotos. Y mientras tanto, el presente se les escapa de las manos, el pasado se convierte en una prisión invisible. Y aquí necesito decirte algo con toda claridad. No puedes cambiar tu futuro mientras sigas viviendo emocionalmente en el ayer. El apóstol Pablo entendió esto mejor que nadie. Estamos hablando de un hombre que persiguió cristianos, que cargaba culpas enormes, recuerdos terribles, y aún así escribió algo poderoso. Olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está por delante. ¿Sabes lo impresionante de eso? Pablo entendió que el pasado solo tiene poder sobre ti si sigues alimentándolo. Y aquí entra una de las palabras más difíciles del cristianismo, perdón. Porque muchas personas creen que su vida no cambia por falta de oportunidades, cuando en realidad no cambia porque llevan años cargando resentimiento. Y el resentimiento destruye lentamente el alma, te roba la paz, te roba la alegría, te roba la capacidad de amar. Te convierte en una persona amargada sin que te des cuenta. Y lo peor es que mientras tú sigues sufriendo por lo que alguien te hizo, esa persona probablemente ya siguió con su vida hace mucho tiempo. ¿Ves la tragedia? Sigues siendo prisionero de alguien que ya ni siquiera está ahí, pero aquí viene lo más difícil. Perdonar no significa decir que estuvo bien lo que te hicieron, no significa olvidar mágicamente, no significa dejar que vuelvan a lastimarte, significa algo mucho más profundo, significa decidir que ya no vas a entregarles el control de tu paz, porque mientras mantengas vivo el odio, seguirás atado al pasado. Y sé que hay personas escuchando esto que llevan años cargando una herida secreta, una traición, un abandono, un rechazo, algo que jamás pudieron superar del todo. Y quizás por fuera sigues funcionando, pero por dentro todavía sangras. Pero escucha esto, porque puede salvarte. Dios no quiere solo que sobrevivas al dolor, quiere sanarte completamente. Aunque eso implique tocar heridas que llevas años evitando, porque el amor de Dios no es superficial. Él no pone maquillaje sobre tu sufrimiento, Él entra hasta las partes más oscuras de tu corazón. Y cuando empieza a sanar,
muchas veces primero duele reconocer el orgullo, duele reconocer la envidia, duele reconocer cuánto tiempo has desperdiciado viviendo con miedo. Pero esa incomodidad no es destrucción, es cirugía espiritual. Y aquí llegamos a algo todavía más profundo. Tu vida no cambia porque sigues alimentando aquello que te destruye. Sí, estoy hablando del pecado. Hoy vivimos en una época donde casi nadie quiere escuchar esa palabra. Todo se justifica, todo se normaliza, todo se convierte en simplemente un error humano, pero el pecado no es una simple equivocación. El pecado es aquello que poco a poco desconecta tu alma de Dios, y el problema es que nunca comienza de forma dramática. Empieza pequeño, una mentira que justifica, una decisión secreta, un hábito impuro, un resentimiento que decides alimentar, una doble vida que nadie conoce, y poco a poco tu conciencia comienza a apagarse, hasta que un día ya no reconoces quién eres. Y entonces llegan las preguntas: ¿por qué ya no siento paz? ¿Por qué nada me llena? ¿Por qué mi vida parece vacía? Porque no puedes vivir lejos de Dios y esperar sentirte completo. Es imposible, tu alma fue creada para Él. Y mientras intentes llenar ese vacío con placer, distracciones o aprobación humana, seguirás sintiendo hambre espiritual. Pero aquí viene la parte esperanzadora. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan roto te sientas, no importa cuántas veces hayas fallado, la misericordia de Dios sigue siendo más grande, y quizás eso es lo que más cuesta creer. ¿Sí? Porque muchos aceptan que Dios perdona a otros, pero no logran creer que pueda perdonarlos a ellos. Cargan culpas antiguas, secretos oscuros, pecados que jamás le han contado a nadie, y viven convencidos de que ya decepcionaron demasiado a Dios. Pero escucha esto con toda tu alma: Cristo ya conocía tu peor versión y aún así decidió ir a la cruz por ti. Eso significa que tu pecado no lo sorprendió, tus caídas no cancelaron su amor, tus heridas no destruyeron tu valor. Y cuando entiendes eso de verdad, algo comienza a romperse dentro de ti, porque dejas de acercarte a Dios como un esclavo lleno de vergüenza y empiezas a acercarte como un hijo herido que finalmente regresa a casa. Pero aquí viene algo importante: no basta con emocionarte escuchando estas palabras, tienes que actuar, porque hay personas que escuchan mensajes como este, lloran, sienten algo profundo por unos minutos y luego vuelven exactamente a la misma vida, y eso es peligrosísimo, porque el corazón se endurece cada vez que escuchas la verdad y decides ignorarla. Por eso esta noche puede convertirse en un antes y un después, pero solo si decides hacer algo diferente, solo si decides dejar de postergar tu transformación, porque el tiempo sigue pasando y eso es lo más aterrador de todo. La vida no se detiene mientras tú dudas, los años pasan.
Las oportunidades pasan, las personas cambian y un día despiertas preguntándote cómo llegaste hasta aquí tan rápido. Por eso Jesús repetía constantemente algo urgente. Hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando tengas menos problemas, no cuando te sientas listo. Hoy, porque hay decisiones que pueden cambiar el rumbo completo de una vida y muchas veces empiezan con un paso pequeño y silencioso. Una oración sincera, una confesión pendiente, una llamada que llevas años evitando. Un perdón que decides entregar, aunque todavía duela. Un hábito que finalmente decides romper. Y quizás eso parece pequeño, pero ahí comienzan las grandes transformaciones en las decisiones invisibles que nadie celebra. Porque el verdadero cambio no ocurre de repente frente al mundo, ocurre lentamente en secreto, en los momentos donde nadie te ve, en las veces que eliges levantarte aunque no tengas ganas, en las veces que eliges obedecer aunque tu emoción diga lo contrario. Y justamente ahí es donde la mayoría abandona porque todos quieren milagros rápidos. Pero muy pocos están dispuestos a atravesar el proceso, porque el proceso duele y nadie te prepara para eso. Nadie te dice que cuando Dios comienza a transformar una vida, muchas veces primero sacude todo aquello que estaba sosteniéndose sobre mentiras. Relaciones cambian, prioridades cambian. Personas que antes te aplaudían empiezan a incomodarse con tu transformación. Y entonces aparece una sensación extraña, como si estuvieras perdiendo partes de ti mismo, pero la verdad es que no estás perdiéndote. Estás dejando morir la versión de ti que sobrevivía para que nazca la versión que realmente puede vivir. Y ahí es donde muchos retroceden porque cambiar de verdad implica duelo. Duelo por hábitos que parecían darte consuelo. Duelo por personas que ya no pueden acompañarte a donde Dios te está llevando. Duelo incluso por la identidad vieja que construiste durante años. Por eso Jesús dijo algo que parece durísimo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y durante mucho tiempo, mucha gente no entendió a esas palabras. Pero lo que Cristo estaba diciendo era esto. Mientras sigas aferrándote desesperadamente a tu viejo yo, jamás conocerás la vida nueva que Dios quiere darte. Eso requiere valentía, porque hay una batalla ocurriendo dentro de ti ahora mismo. Una parte de tu alma quiere levantarse, quiere sanar, quiere acercarse a Dios, pero otra parte sigue buscando comodidad, sigue buscando excusas, sigue diciéndote que cambies después. Y el problema es que después se convierte en años atrapado en los mismos ciclos, años diciendo, algún día voy a empezar, años viendo cómo otros avanzan mientras tú sigues emocionalmente detenido en el mismo lugar. Pero escucha esto con atención porque puede despertar algo dentro de ti. Tu vida no va a cambiar por inspiración, va a cambiar por decisión, porque
hay personas que esperan sentir ganas para actuar, esperan sentirse motivadas para orar, esperan sentirse fuertes para dejar el pecado, esperan sentirse listas para empezar una nueva vida. Pero la transformación real casi nunca comienza con emoción, comienza con obediencia. Comienza cuando decides hacer lo correcto, incluso sin sentirlo. Y ahí es donde aparece una palabra que casi nadie quiere escuchar hoy: disciplina, sí, disciplina. Porque la mayoría quiere la paz que produce una vida ordenada, pero no quiere el sacrificio que exige construirla. Quieren una relación sana, pero no quieren trabajar en su carácter. Quieren acercarse a Dios, pero no quieren apagar el ruido que los distrae. Quieren libertad espiritual, pero siguen alimentando diariamente las cadenas que los esclavizan, y así pasan los meses, los años, orando para que Dios haga un milagro, mientras ellos siguen destruyendo con sus decisiones lo mismo que le piden a Dios que sane. Por eso Cristo hablaba tanto de cargar la cruz, porque seguir a Dios no es una emoción pasajera, es una decisión diaria, a veces hermosa, a veces agotadora, a veces silenciosa, pero siempre transformadora. Y aquí viene algo importante: no necesitas cambiar toda tu vida en una noche, necesitas empezar. Porque el enemigo ama paralizarte, haciéndote pensar que el cambio tiene que ser gigantesco para valer la pena. Entonces te abruma, te haces sentir que nunca podrás lograrlo, y así terminas sin hacer nada. Pero Dios trabaja diferente. Dios comienza con pequeños actos de fidelidad, 5 minutos de oración cuando no tienes ganas, una decisión correcta cuando nadie te está mirando, un acto de perdón silencioso, una tentación resistida con valentía, pequeños pasos. Pero esos pequeños pasos repetidos durante meses terminan construyendo una vida completamente distinta. O si la mayoría subestima el poder de lo pequeño, pero toda gran destrucción empezó alguna vez con una pequeña concesión. Y toda gran transformación también empieza con una pequeña decisión. Por eso, no preguntes primero cómo cambiar toda tu vida. Pregúntate cuál es el siguiente paso correcto. Solo el siguiente, porque Dios no suele mostrarte todo el camino de golpe. Y hay una razón para eso. Si vieras todo lo que tendrás que atravesar, probablemente te paralizarías. Entonces Dios ilumina solo un paso a la vez, como Pedro caminando sobre el agua. Muchos hablan del milagro, pero pocos piensan en el terror de ese momento. Pedro tuvo que sacar un pie fuera del barco sin saber realmente qué iba a pasar. Y eso es exactamente lo que Dios te está pidiendo ahora. Salir del barco, salir de la comodidad, de tus excusas, salir de la mentalidad de víctima, salir del miedo que te ha mantenido pequeño toda tu vida, porque hay algo que necesitas entender urgentemente. El miedo ha estado gobernando demasiadas decisiones en tu vida. Miedo al fracaso,
miedo al rechazo, miedo a empezar de nuevo, miedo a decepcionar a otros, miedo incluso a sanar. Sí, algunas personas tienen miedo de sanar porque sanar significa cambiar. Y cambiar significa entrar en un territorio desconocido donde ya no puedes seguir escondiéndote detrás de tu dolor. Por eso hay personas que sabotean cada oportunidad buena que llega a sus vidas. Cuando finalmente algo empieza a mejorar, inconscientemente encuentran la forma de destruirlo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento les resulta familiar, lo familiar da una falsa sensación de seguridad, aunque esté destruyéndote. Pero escucha esto porque es poderoso. El miedo siempre te mostrará el peor escenario posible. La fe te recordará que Dios sigue estando contigo incluso en el peor escenario. Esa diferencia cambia todo. Porque la valentía cristiana no significa no sentir miedo. Significa avanzar aunque el miedo siga ahí. Eso hicieron los santos. Eso hizo María cuando dijo sí, sin entender completamente lo que venía. Eso hizo Pedro después de negar a Jesús. Eso hizo cada persona que alguna vez decidió levantarse después de caer. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué estás posponiendo por miedo? ¿Qué decisión sabes que tienes que tomar? ¿Qué conversación necesitas tener? ¿Qué puerta necesitas cerrar definitivamente? ¿Qué sueño enterraste porque alguien te hizo creer que no eras suficiente? Porque mientras sigas obedeciendo al miedo, seguirás viviendo una vida más pequeña que aquella para la que Dios te creó. Y aquí llegamos a algo que puede incomodarte profundamente. Tu vida no cambia porque sigues esperando que alguien venga a rescatarte. Esperas que cambien los demás, esperas que aparezca una oportunidad perfecta, esperas sentirte preparado, esperas una señal gigantesca del cielo, pero mientras esperas, tu vida sigue pasando. Y llega un momento donde tienes que asumir responsabilidad. Sí, te hirieron, sí, hubo injusticias, sí, algunas personas te fallaron terriblemente. Pero si sigues usando eso como excusa para no levantarte, terminarás entregándoles el resto de tu vida también. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que permanezcas paralizado. Porque una persona paralizada espiritualmente deja de luchar, deja de soñar, deja de crecer, sobrevive, pero ya no vive. Y por eso hoy necesitas tomar una decisión no emocional, no superficial, una decisión real. La decisión de dejar de esperar que las cosas cambien solas, porque no van a cambiar solas. Tu matrimonio no cambiará si sigues alimentando orgullo. Tu vida espiritual no cambiará si sigues viviendo lejos de Dios toda la semana. Tu mente no cambiará si sigues consumiendo basura diariamente. Tu corazón no sanará si sigues reabriendo las mismas heridas cada noche. Y aquí es donde muchos se sienten atacados por o no confundas corrección con rechazo.
Dios te corrige porque todavía cree en quien puedes llegar a ser, y quizás eso sea lo más hermoso de todo. Dios ve una versión de ti que tú todavía no puedes ver, ve fuerza donde tú ves debilidad, ve propósito donde tú ves confusión, ve futuro donde tú solo ves ruinas, y por eso no se rinde contigo, aunque tú hayas querido rendirte contigo mismo muchas veces. Pero ahora quiero llevarte a algo todavía más profundo, la oración. Porque si hay algo que está destruyendo lentamente a esta generación, es la desconexión total con Dios. Muchos saben cosas sobre Dios, pero ya no hablan con Él. Hay una diferencia enorme, porque puedes escuchar predicaciones todos los días y seguir vacío espiritualmente. Puedes publicar frases religiosas y seguir sintiéndote muerto por dentro. Puedes incluso ir a misa, pero vivir desconectado del corazón de Dios, y entonces llega el vacío. Porque el alma humana no fue creada para vivir lejos de su Creador, lejos de su Creador. Por eso hay personas que tienen éxito, dinero, relaciones, reconocimiento, y aún así sienten una tristeza que no saben explicar, nada las llena, nada les dura, porque el alma tiene hambre de Dios y ninguna distracción humana puede reemplazar eso. Pero aquí aparece el problema. Muchos oran solo cuando están desesperados, buscan a Dios únicamente cuando todo se derrumba. Y aunque Dios sigue escuchándolos con misericordia, la relación nunca madura así. Imagínate una amistad donde alguien solo te llama cuando necesita algo. Eventualmente entenderías que no busca tu corazón, busca lo que puedes darle, y muchos viven exactamente así con Dios. Por eso su fe se vuelve frágil, porque nunca desarrollaron intimidad con Él. Nunca aprendieron a permanecer en silencio. Nunca aprendieron a escuchar. Nunca aprendieron a abrir verdaderamente el corazón. Y aquí está uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. La gente más fuerte espiritualmente no es la que nunca cae, es la que aprendió a volver rápidamente a Dios cada vez que cae, porque todos luchamos. Punto 2, tenemos debilidades. Todos enfrentamos noches oscuras, pero hay una diferencia enorme entre quien cae y se queda tirado y quien cae pero sigue levantándose. Y quizás tú llevas demasiado tiempo en el suelo, quizás te convenciste de que ya no vale la pena intentarlo. Quizás incluso dejaste de orar porque sentías que Dios ya no te escuchaba. Pero escucha esto atentamente. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Muchas veces Él está trabajando más profundamente, precisamente cuando no lo sientes. Porque la fe verdadera no depende de emociones, depende de confianza. Y ahí es donde muchos abandonan, cuando dejan de sentir, cuando la oración parece seca, cuando el cambio no ocurre rápido, pero justamente ahí es donde nace la fe madura. La fe que permanece incluso en la oscuridad, la fe que sigue orando aunque no vea resultados inmediatos.
La fe que sigue caminando, aunque todavía no entienda el camino, eso nos lleva a otra verdad incómoda. Tu entorno está moldeando tu alma más de lo que imaginas, porque nadie cambia completamente solo. Las personas que te rodean influyen en tus pensamientos, tus hábitos, tu visión del mundo. Y si estás constantemente rodeado de negatividad, mediocridad, pecado o personas que se burlan de tu deseo de crecer, tarde o temprano eso termina afectándote. Por eso hay relaciones que te acercan a Dios y otras que lentamente te vacían por dentro, y aquí necesitas honestidad brutal. Hay personas en tu vida que aman la versión rota de ti, porque esa versión nunca los confronta. Mientras estabas perdido, cómodo en el pecado o atrapado en tus heridas, todo estaba bien. Pero en el momento en que empiezas a cambiar, algo ocurre. Tu transformación incomoda porque tu crecimiento le recuerda el estancamiento del que ellos no quieren salir. Y entonces aparecen críticas, burlas, distancia, incluso rechazo. No te sorprendas, cada vez que alguien decide crecer, inevitablemente pierde ciertas compañías, porque no todos quieren ir a donde Dios te está llamando. Eso duele muchísimo. Pero hay pérdidas que en realidad son liberaciones disfrazadas, y quizás una de las razones por las que tu vida no avanzaba era porque estabas rodeado de personas empeñadas en mantenerte exactamente igual. Por eso necesitas comunidad sana, personas que te acerquen a Dios, personas que te digan la verdad aunque incomode, personas que oren contigo cuando ya no tengas fuerzas, personas que te recuerden quién eres cuando olvides tu valor, porque habrá días donde tu fe será débil, y en esos días necesitarás que alguien sostenga la esperanza por ti. Eso es la verdadera comunidad cristiana, no perfección, apoyo mutuo. Y ahora escucha esto, porque puede romper una cadena enorme en tu vida. Deja de compararte, sí, deja de hacerlo, porque gran parte de tu tristeza viene de mirar constantemente la vida de otros. Las redes sociales han creado generaciones enteras incapaces de disfrutar su propia vida, porque siempre sienten que alguien más está viviendo mejor. Entonces comparas tu proceso con el resultado de otros, tu dolor con sus momentos felices, tu lucha diaria con la versión editada que muestran al mundo. Claro que terminas sintiéndote insuficiente, pero estás olvidando algo importantísimo. Dios no te creó para competir con nadie, te creó para cumplir tu propia misión. Y mientras sigas obsesionado mirando el camino de otros, descuidarás completamente el tuyo, porque cada alma tiene procesos distintos. Algunos florecen temprano, otros atraviesan inviernos larguísimos antes de ver frutos, algunos cargan cruces que nadie ve, y algunos aparentan felicidad mientras por dentro están completamente destruidos. Por eso compararte
siempre será injusto. Nunca ves la historia completa y además la comparación mata la gratitud. Te vuelve incapaz de reconocer todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, porque siempre estarás enfocado en lo que te falta. Pero cuando empiezas a agradecer incluso las pequeñas cosas, algo cambia dentro de ti, tu corazón se vuelve más ligero. Tu mente deja de vivir obsesionada con lo que otros tienen y poco a poco descubres algo hermoso, que quizás Dios no te está retrasando, quizás te está preparando, y eso cambia completamente la forma de mirar tu vida. Hermano mío, hermana mía, quiero que hagas algo antes de seguir escuchando estas palabras. Quiero que por un instante olvides todo el ruido que te rodea. Apaga por un momento esa voz que vive dentro de tu cabeza diciéndote que todo está bien, que no pasa nada, que solo estás cansado. Porque hoy no vine a darte entretenimiento, vine a tocar una herida que llevas escondiendo demasiado tiempo. Vine a hacerte una pregunta que probablemente has evitado durante años porque sabes que la respuesta puede cambiarlo todo. ¿Por qué no eres feliz? Y no me respondas demasiado rápido. No me digas sí soy feliz solo porque tienes momentos de alegría o porque aprendiste a sonreír delante de los demás. Porque hay personas que ríen en público y lloran en silencio. Hay personas rodeadas de gente que se sienten completamente solas. Hay personas que tienen dinero, pareja, trabajo, seguidores, comodidades y aún así sienten un vacío insoportable cuando llega la noche y se quedan a solas consigo mismas. Tal vez tú eres una de ellas, tal vez llevas años despertando con una sensación extraña en el pecho, una tristeza silenciosa que no sabes explicar, una ansiedad constante, un cansancio del alma. Y lo más peligroso es que ya te acostumbraste a vivir así. Ya normalizaste sobrevivir en lugar de vivir. Ya aceptaste la idea de que la felicidad verdadera simplemente no existe para ti. Pero escucha esto con atención, hermanos, porque puede ser una de las cosas más importantes que escucharás en tu vida. Dios no te creó para vivir vacío. Dios no te creó para arrastrarte por el mundo sin sentido, sin paz, sin propósito. Entonces, ¿qué salió mal? Ahí está la pregunta que casi nadie quiere enfrentar, porque el mundo te ha enseñado a buscar culpables afuera. Tu infancia, tu pasado, tus padres, la economía, tus heridas, tus fracasos. Y sí, muchas de esas cosas te lastimaron profundamente. Pero hoy vamos a ir mucho más profundo que eso. Hoy vamos a arrancar las máscaras. Hoy vamos a mirar directamente a las raíces de tu infelicidad. Y te advierto algo, desde ahora algunas verdades van a doler, pero también van a liberarte, porque no hay peor prisión que una mentira cómoda. Y el problema es que llevas demasiado tiempo creyendo mentiras sobre la felicidad. Mentiras que el mundo repite todos los días. Serás feliz cuando tengas más dinero.
Serás feliz cuando encuentres a la persona correcta. Serás feliz cuando tengas éxito. Serás feliz cuando todos te admiren. Y entonces pasas años corriendo detrás de cosas que prometen llenarte, pero apenas las alcanzas descubres que el vacío sigue ahí. ¿Te ha pasado? Logras algo que deseabas muchísimo y por unos días te emocionas, pero después vuelves a sentir el mismo vacío de siempre. Compras algo nuevo, viajas, consigues reconocimiento, empiezas una relación, pero la alegría dura poco, porque el problema no estaba afuera, el problema estaba mucho más adentro, y ahí es donde comienza esta historia, porque hay algo que necesitas entender antes de cualquier otra cosa. Tu corazón fue creado para el infinito, por eso nada finito puede llenarlo. Puedes intentar llenar tu alma con placer, distracción, dinero, reconocimiento o poder, pero siempre terminarás sintiendo hambre otra vez, porque el alma humana no fue diseñada para vivir lejos de Dios. Y aquí es donde mucha gente se incomoda, porque quieren un Dios que bendiga sus planes, pero no un Dios que transforme su vida. Quieren consuelo, pero no conversión. Quieren paz, pero sin cambiar nada. Y eso es imposible, porque no puedes seguir viviendo igual y esperar una vida distinta. No puedes seguir alimentando aquello que te destruye y luego preguntarte por qué no eres feliz. Déjame decirte algo que he aprendido viendo el sufrimiento de tantas personas. La mayoría no sabe realmente por qué está vacía. Solo sienten el dolor, intentan distraerse, se llenan de ruido, viven corriendo para no pensar, porque el silencio les da miedo. Y les da miedo porque en el silencio aparece la verdad, aparece esa voz interior preguntando, ¿esto es todo? ¿Para esto estoy viviendo? ¿Por qué tengo tanto y aún así siento tan poco? Y entonces llegan las noches largas, las noches donde sonríes en redes sociales, pero por dentro te sientes roto. Las noches donde te preguntas por qué nada logra darte paz. Las noches donde sientes que hay algo mal en ti, aunque nadie más lo note. Póntero lo más triste en el dolor. Lo más triste es que muchos terminan creyendo que nunca van a salir de él, y ahí comienza la desesperación. La gente empieza a sobrevivir anestesiada. Algunos se refugian en el trabajo, otros en el alcohol, otros en relaciones vacías, otros en el placer inmediato, otros simplemente se vuelven fríos, aprenden a no sentir demasiado para no sufrir demasiado. Y así pasan los años, con el corazón apagado, con el alma cansada, con una tristeza que ya forma parte de ellos. Pero hoy quiero decirte algo con toda claridad. Tu historia no termina aquí, porque Cristo no vino solo para perdonar pecados, vino a devolverte la vida, vino a rescatar lo que el pecado, el miedo y el vacío destruyeron dentro de ti. Vino a enseñarte que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino del estado de tu alma.
Y eso cambia absolutamente todo, porque si tu felicidad depende del dinero, entonces vivirás aterrorizado de perderlo. Si depende de otra persona, vivirás esclavo de su aprobación. Si depende del éxito, nunca sentirás que es suficiente. Pero cuando tu felicidad nace de Dios, entonces aparece una paz que el mundo no puede quitarte, y justamente ahí está el problema. Has buscado en el mundo algo que solo Dios puede darte. Por eso estás cansado. Por eso incluso después de conseguir cosas importantes, sigues sintiendo vacío, porque tu alma tiene hambre de algo eterno. Y mientras no entiendas eso, seguirás caminando en círculos. Ahora escucha atentamente esto, porque puede confrontarte profundamente. Muchas veces no eres feliz porque has construido una vida completamente desconectada de tu propósito. Vives reaccionando a lo urgente, pero olvidaste lo esencial. Te levantas, trabajas, produces, consumes contenido, te distraes, duermes y vuelves a repetir lo mismo al día siguiente. Pero en el fondo hay una pregunta que sigue persiguiéndote. ¿Para qué estoy viviendo realmente? Y cuando el ser humano pierde el sentido de propósito, empieza a apagarse lentamente por dentro. Porque el alma necesita dirección, necesita saber que su existencia tiene significado, necesita saber que su dolor no es inútil, necesita saber que no nació simplemente para pagar cuentas y morir. Y el problema es que esta sociedad ha reducido la vida humana a productividad y consumo. Tu valor parece depender de cuánto produces, cuánto ganas o cuánto impresionas a otros. Pero Dios jamás midió tu valor de esa manera. Tu dignidad no viene de lo que haces, viene de quién eres. Eres hijo de Dios, pero llevas tanto tiempo escuchando otras voces que olvidaste esa verdad. Y cuando olvidas quién eres, empiezas a buscar identidad en cualquier parte. Algunos intentan construir su identidad alrededor del éxito, otros alrededor de una relación, otros alrededor de su imagen física, pero tarde o temprano todo eso se rompe, porque ninguna de esas cosas puede sostener el peso de tu alma, solo Dios puede hacerlo. Y aquí es donde empieza la verdadera batalla, porque en el fondo tú sabes que muchas cosas en tu vida necesitan cambiar. Lo sabes. Hay hábitos que te están destruyendo, relaciones que te están alejando de Dios, heridas que nunca sanaste, pecados que justificaste tanto tiempo que ya ni siquiera te parecen graves y sin embargo sigues cargándolos. ¿Por qué? Porque cambiar da miedo, porque sanar duele, porque enfrentar la verdad exige valentía, pero también porque el pecado tiene una capacidad terrible para acostumbrarte a la oscuridad. Ese es uno de los mayores peligros espirituales. El alma empieza rechazando algo, pero termina normalizándolo. Primero el pecado incomoda, después se vuelve costumbre y finalmente se convierte en identidad.
La persona ya no dice, cometí un error. Dice, así soy yo. Y ahí empieza la esclavitud, porque el pecado no solo te hace daño, también te convence de que no puedes cambiar. Te susurra cosas como, siempre serás así, nunca vas a salir de esto, Dios ya se cansó de ti, después de todo lo que hiciste, ya no tienes remedio. Pero esas voces no vienen de Dios. Cristo jamás le habló así a un pecador arrepentido, jamás. Mira el Evangelio. Cada vez que alguien caía y volvía a Él con humildad, Jesús respondía con misericordia. A la mujer adúltera no la aplastó, la levantó. A Pedro, después de negarlo 3 veces, no lo rechazó, lo restauró. Al hijo pródigo no lo humilló, corrió a abrazarlo. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa que todavía hay esperanza para ti. Aunque hayas caído 1000 veces, aunque lleves años lejos de Dios, aunque estés cansado de luchar, todavía puedes volver a empezar. Pero primero tienes que dejar de huir, porque mucha gente quiere que Dios sane sus heridas sin mostrarle las heridas. Quiere libertad sin renunciar a aquello que la esclaviza. Quiere paz sin abandonar el pecado que destruye esa paz. Y así viven atrapados entre el deseo de cambiar y el miedo a cambiar realmente. Tal vez tú estás ahí ahora mismo. Tal vez escuchas estas palabras y sabes exactamente qué es eso que te está robando la felicidad, ese pecado secreto, esa doble vida, ese resentimiento que no sueltas, esa adicción que ocultas, esa relación que sabes que te aleja de Dios, ese orgullo que no te deja pedir perdón. Lo sabes y mientras sigas ignorándolo, seguirás vacío, porque no puedes encontrar paz viviendo dividido por dentro. No puedes ser feliz mientras una parte de tu alma sabe que está lejos de la verdad. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Muchas veces tu infelicidad no viene solamente de lo que hiciste, sino de lo que nunca sanaste. Hay heridas dentro de ti que siguen sangrando aunque hayan pasado años. Palabras que te marcaron, rechazos, abandonos, traiciones, humillaciones. Y aunque intentaste seguir adelante, algo dentro de ti quedó roto. Por eso reaccionas con tanta rabia a ciertas cosas. Por eso te cuesta confiar. Por eso te sientes insuficiente, porque hay un dolor antiguo gobernando silenciosamente tu vida. Y lo más peligroso es que muchas personas construyen toda su personalidad alrededor de sus heridas. Se vuelven desconfiadas, frías, controladoras, agresivas o emocionalmente dependientes, no porque realmente sean así, sino porque están protegiendo una herida que nunca llevaron a Dios. Pero escucha esto con mucha atención. Tus heridas explican parte de tu dolor, pero no pueden convertirse en tu identidad. Cristo no quiere solamente consolarte, quiere restaurarte, quiere entrar precisamente en esos lugares oscuros que nadie conoce, en esa tristeza que escondes, en ese vacío que finges no sentir, en ese miedo que jamás le confesaste a nadie, porque el verdadero milagro
comienza cuando dejas de esconderte de Dios, y aquí viene algo que tal vez no esperabas escuchar. Hay personas que llevan toda la vida rezando, pero nunca han abierto, realmente su corazón. Repiten oraciones, van a misa, cumplen ciertas prácticas religiosas, pero nunca han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Por eso siguen vacíos, porque la fe no es solo costumbre, es relación, es intimidad, es dejar que Dios entre hasta el fondo de tu vida, y eso asusta, porque significa dejar caer máscaras, significa reconocer que necesitas ayuda, significa admitir que no puedes salvarte solo. Pero justamente ahí empieza la libertad. El problema es que vivimos en una cultura obsesionada con parecer fuertes. Nadie quiere mostrarse vulnerable. Todos quieren aparentar control, pero el alma humana no sana fingiendo fortaleza. Sana cuando deja de esconderse, y quizás por eso estás agotado, porque llevas demasiado tiempo fingiendo que estás bien, fingiendo delante de tu familia, fingiendo delante de tus amigos, incluso fingiendo delante de Dios, pero Él ya conoce tu corazón, conoce tus luchas, tus pensamientos más oscuros, tus miedos más secretos, y aún así te ama. Eso es lo que cambia todo. Porque cuando una persona entiende verdaderamente el amor de Dios, deja de buscar desesperadamente amor en lugares equivocados. Y aquí entramos en otra raíz profunda de tu infelicidad. Has confundido amor con necesidad. Muchos dicen amo, pero en realidad solo necesitan sentirse acompañados, validados o deseados. Por eso tantas relaciones terminan destruyéndose, porque no estaban construidas sobre amor verdadero, sino sobre vacíos emocionales. Vi un vacío jamás puede llenar otro vacío. Dos personas rotas no se sanan mutuamente solo por estar juntas. Por eso hay relaciones llenas de dependencia, celos, manipulación y miedo. Porque cuando una persona no sabe quién es en Dios, convierte al otro en su salvación. Y ningún ser humano puede cargar ese peso. Solo Cristo puede sostener un corazón humano sin destruirlo. Pero espera, porque aquí viene algo todavía más incómodo. A veces no eres feliz porque llevas años alimentando una versión falsa de ti mismo. Te acostumbraste tanto a aparentar que ya ni sabes quién eres realmente. Actúas distinto según con quién estés. Dices lo que otros quieren escuchar, buscas aprobación constantemente y terminas viviendo para impresionar personas que ni siquiera pueden darte paz. Eso agota el alma, porque vivir para la opinión ajena es una esclavitud interminable. Nunca será suficiente. Nunca sentirás descanso. Siempre necesitarás más validación, más atención, más reconocimiento. Y mientras más dependas de eso, más vacío te sentirás. Porque el corazón humano no fue creado para vivir de aplausos, fue creado para vivir de amor verdadero.
Y el único amor completamente seguro es el de Dios. Por eso tantos santos tenían una paz que el mundo no entendía, porque ya no vivían para agradar a la gente, vivían para agradar a Dios, y esa libertad interior les permitía amar sin miedo, servir sin orgullo y sufrir sin desesperarse. Imagínate vivir así, imagínate despertar sin la necesidad constante de demostrar algo. Imagínate vivir sin miedo al rechazo, imagínate descansar por fin en la certeza de que eres amado por Dios tal como eres. Eso cambia una vida entera, pero todavía no hemos llegado al núcleo más profundo de tu dolor, porque existe otra razón silenciosa por la cual muchas personas nunca encuentran felicidad verdadera. Y esa razón es han perdido la capacidad de esperar. Vivimos en una época donde todos quieren resultados inmediatos. Amor inmediato, éxito inmediato, placer inmediato, respuestas inmediatas. Y cuando algo tarda, nos desesperamos. Cuando el dolor no desaparece rápido, pensamos que Dios nos abandonó. Cuando la oración no tiene respuesta inmediata, dejamos de confiar. Pero las obras más profundas de Dios toman tiempo, y ahí es donde la mayoría abandona porque quieren resurrección sin cruz. Quieren milagros sin proceso, quieren transformación sin perseverancia. Pronto Dios trabaja lentamente en el corazón humano, como un agricultor que cultiva una semilla bajo tierra mucho antes de que aparezca el fruto. Y tal vez eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora mismo. Tal vez sientes que nada cambia, tal vez llevas tiempo luchando, rezando, intentando salir adelante, y aún así sigues cansado, pero cuidado, porque el silencio de Dios no significa ausencia. A veces Dios está trabajando más profundamente precisamente cuando no lo sientes, y ahí es donde nace la verdadera fe. No cuando todo sale bien, sino cuando decides seguir confiando incluso en medio de la oscuridad. Y eso nos lleva a una pregunta decisiva. ¿Qué harás ahora? Porque después de escuchar todo esto, ya no puedes seguir igual. Ahora sabes que el vacío tiene raíces, ahora sabes que tu alma está gritando algo mucho más profundo que simple tristeza. Ahora sabes que no necesitas más distracciones, necesitas conversión. Y en el próximo momento de esta historia vamos a entrar todavía más profundo, porque hay cadenas invisibles que están gobernando tu vida sin que te des cuenta. Hábitos, heridas, pensamientos y pecados que lentamente están apagando tu alma mientras tú sigues creyendo que puedes controlarlos. Pero lo más impactante es esto: muchas de esas cadenas parecen normales, y precisamente por eso son tan peligrosas, porque el problema más peligroso no es el pecado que reconoces fácilmente. El problema más peligroso es aquel que ya dejó de incomodarte. Ese hábito oscuro que normalizaste, esa frialdad espiritual
que ya consideras parte de tu personalidad. Esa mediocridad que se instaló silenciosamente en tu alma mientras tú seguías adelante fingiendo que todo estaba bien. Y ahí es donde muchas personas empiezan a morir por dentro sin darse cuenta, no de golpe, no dramáticamente, lentamente. Primero dejan de orar con profundidad, después empiezan a justificar pequeños pecados, luego pierden sensibilidad espiritual y finalmente llega el momento más peligroso de todos, cuando ya no sienten culpa por estar lejos de Dios. Ese es el verdadero desastre. Porque mientras el alma todavía duele, todavía hay esperanza. Pero cuando el corazón se endurece, cuando el pecado deja de parecer grave, cuando la conciencia se adormece, la oscuridad empieza a sentirse normal, que tal vez eso te está pasando ahora mismo. Tal vez llevas tanto tiempo sobreviviendo espiritualmente que olvidaste lo que significa tener verdadera paz. Olvidaste lo que significa despertarte con esperanza. Olvidaste lo que significa sentir el corazón vivo, porque el pecado no solo destruye tu relación con Dios, también destruye lentamente tu capacidad de amar, de confiar, de disfrutar, de sentir gratitud. El pecado endurece el alma, y un alma endurecida puede seguir funcionando externamente mientras se vacía internamente. Por eso hay personas exitosas que viven profundamente miserables, porque puedes engañar al mundo entero, pero no puedes engañar tu alma. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Muchas veces no eres feliz porque llevas años intentando controlar tu vida sin Dios. Quieres decidir todo tú mismo, quieres entenderlo todo, quieres sentirte seguro antes de confiar, pero la vida espiritual no funciona así. La fe verdadera comienza precisamente donde termina el control. Eso aterra al ser humano moderno, porque nos enseñaron a depender solo de nosotros mismos, a creer que la autosuficiencia es fortaleza. Pero escúchame bien, hay personas que parecen muy fuertes por fuera mientras se están derrumbando por dentro, porque el alma humana jamás fue creada para sostener sola el peso de la existencia. Necesitas a Dios, no como un complemento, no como una tradición, no como una opción para momentos difíciles. Lo necesitas como el aire hasta que entiendas eso. ¿Seguirás viviendo agotado espiritualmente? Déjame decirte algo doloroso, pero necesario. Hay gente que pasa toda su vida persiguiendo comodidad y termina perdiendo el sentido de vivir, porque el alma no crece en la comodidad permanente. El alma crece cuando aprende a amar, a sacrificarse, a perseverar, a confiar incluso en medio del dolor. Pero esta generación huye del sufrimiento como si fuera el peor mal posible. Y ahí está uno de nuestros mayores errores, porque algunas de las transformaciones más profundas nacen precisamente en los momentos más oscuros. Piensa en esto. ¿Cuándo has crecido más como persona? ¿En los momentos fáciles
o en las noches donde sentías que no podías más. La mayoría de las personas descubren quiénes son realmente cuando atraviesan el fuego. Y sin embargo, vivimos intentando evitar cualquier forma de dolor. Nos distraemos constantemente, consumimos entretenimiento sin parar. Nos llenamos de ruido para no escuchar lo que el sufrimiento quiere enseñarnos. Pero el dolor tiene algo que ninguna comodidad puede darte. El dolor desenmascara, revela qué tan fuerte es tu fe. Revela dónde pusiste realmente tu esperanza. Revela qué tan superficial o profunda es tu vida interior. Y por eso hay personas que después de sufrir profundamente terminan más humanas, más humildes, más sabias, más cerca de Dios. Mientras otras se llenan de amargura y desesperación, la diferencia no es el sufrimiento, la diferencia es que hicieron con él. Porque el dolor puede destruirte o puede transformarte, y aquí es donde entra una de las verdades más difíciles del Evangelio. Cristo jamás prometió una vida sin cruz, jamás dijo que seguirlo sería cómodo. Lo que prometió fue algo mucho más grande. Prometió que ninguna cruz sería inútil si la vivías unido a Él. Eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces el sufrimiento deja de ser absurdo, empieza a tener propósito, empieza a convertirse en camino. Y cuidado, porque esto no significa romantizar el dolor, no significa buscar sufrimiento innecesario, significa comprender que cuando el dolor llega y llegará inevitablemente, tienes dos opciones. Puedes dejar que te vuelva más frío, más egoísta y más desesperado, o puedes permitir que te purifique. Y tal vez Dios está intentando hacer precisamente eso contigo ahora mismo. Tal vez esa decepción que no entiendes, esa pérdida, ese fracaso, esa soledad, esa enfermedad, tal vez no son el final de tu historia, sino el comienzo de una transformación mucho más profunda. Pero para descubrirlo necesitas dejar de preguntarte solamente ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntar ¿qué quiere hacer Dios conmigo a través de esto? Ahí cambia todo, porque entonces incluso el dolor empieza a tener sentido. Sin sentido el alma se destruye, pero con propósito incluso puede volverse camino hacia la vida. Ahora escucha esto atentamente, porque puede tocar una de las raíces más escondidas de tu infelicidad. Muchas veces estás vacío porque has perdido completamente la capacidad de estar en silencio. Tu vida está llena de ruido, ruido externo y ruido interno. Siempre hay una pantalla encendida, música, redes sociales, vídeos, mensajes, distracciones constantes. Y cuando finalmente llega el silencio, te incomoda. ¿Por qué? Porque en el silencio aparece la verdad, aparecen las preguntas que llevas evitando, aparecen las heridas no resueltas, aparece el miedo, pero también aparece Dios. Y por eso el enemigo ama el ruido, porque una persona distraída permanentemente jamás profundiza.
nunca se conoce realmente. Nunca escucha la voz de Dios dentro de su conciencia, solo reacciona, consume, corre, se distrae, repite el ciclo otra vez. Pero el alma necesita silencio, como el cuerpo necesita descanso, necesita momentos donde pueda respirar espiritualmente. Necesita detenerse, necesita contemplar, necesita escuchar. ¿Sabes por qué tanta gente vive ansiosa hoy? Porque nunca descansa interiormente. Incluso cuando el cuerpo está quieto, la mente sigue acelerada. Pensamientos, comparaciones, preocupaciones, miedos, y así pasan los días con un corazón incapaz de experimentar paz verdadera. Pero la paz no se encuentra huyendo del silencio, se encuentra atravesándolo, porque ahí es donde empiezas a escuchar lo que realmente está pasando dentro de ti. Y quizás eso es exactamente lo que has evitado durante años. Tal vez tienes miedo de detenerte porque sabes que si lo haces tendrás que enfrentar muchas cosas que enterraste profundamente. Tendrás que admitir que no eres tan feliz como aparentas. Tendrás que reconocer heridas que siguen abiertas. Tendrás que aceptar que algunas decisiones te alejaron de la persona que querías ser. Pero también tendrás la oportunidad de reencontrarte con Dios, y eso vale más que cualquier comodidad. Porque hay algo extraordinario que sucede cuando un alma finalmente deja de correr, empieza a despertar, empieza a mirar la vida diferente, empieza a distinguir entre lo superficial y lo esencial. Empieza a entender que muchas de las cosas por las que se estaba destruyendo emocionalmente en realidad no tenían valor eterno. Y ahí nace una libertad nueva, la libertad de dejar de vivir obsesionado con cosas pasajeras. Porque seamos honestos, ¿cuántas cosas te quitaron la paz este año que dentro de 5 años ni siquiera recordarás? ¿Cuántas veces te desesperaste por cosas pequeñas? ¿Cuántas veces arruinaste momentos hermosos por ansiedad, orgullo o necesidad de control? Y mientras tanto la vida seguía pasando, tus hijos creciendo, tus padres envejeciendo, tu corazón endureciéndose poco a poco. Por eso necesitas despertar antes de que sea demasiado tarde, porque una de las tragedias más grandes es llegar al final de la vida y descubrir que estuviste ocupado con todo excepto con lo más importante. Y aquí viene algo todavía más duro. Muchos no son felices porque viven atrapados en la culpa del pasado, no logran perdonarse. Siguen reviviendo errores antiguos una y otra vez, se castigan mentalmente todos los días por decisiones que tomaron hace años. Y aunque Dios ya les ofreció misericordia, ellos siguen rechazándose a sí mismos. Tal vez tú eres así. Tal vez hay algo en tu pasado que todavía te persigue, algo que nadie sabe, algo que te avergüenza profundamente. Y por fuera intentas seguir adelante, pero por dentro sigues creyendo que ya arruinaste tu vida. Pero escucha esto con toda atención.
Tu peor pecado no es más grande que la misericordia de Dios. Jamás lo será. El problema es que muchas veces aceptamos intelectualmente el perdón de Dios, pero emocionalmente seguimos viviendo como condenados. Y eso destruye el alma, porque una persona que cree que no merece amor termina saboteando todo lo bueno que llega a su vida. No sabe recibir cariño, no sabe confiar, no sabe descansar, porque en el fondo sigue creyendo que está rota para siempre. Pero Cristo no murió para que vivieras esclavo de tu pasado, murió para darte una vida nueva. Y sí, hay consecuencias de nuestras decisiones, sí, algunas heridas tardan en sanar, pero la gracia de Dios puede reconstruir incluso lo que parece destruido completamente. He visto matrimonios restaurados después de traiciones terribles. He visto personas salir de adicciones de décadas. He visto almas que estaban completamente perdidas volver a encontrar sentido. ¿Por qué? Porque donde el ser humano ve final, Dios todavía ve posibilidad. Y quizás lo que más necesitas hoy no es una solución inmediata a todos tus problemas. Quizás lo que más necesitas es volver a creer que todavía puedes cambiar, porque llevas demasiado tiempo definiéndote por tus fracasos. Y mientras sigas haciendo eso, seguirás viviendo pequeño, asustado, resignado, pero Dios no te mira como tú te miras. Él no ve solamente tus caídas, ve también lo que puedes llegar a ser si finalmente le entregas tu vida por completo. Y aquí entramos en algo decisivo. La verdadera felicidad no comienza cuando desaparecen todos tus problemas, comienza cuando tu corazón deja de estar dividido. Porque hay personas con muchísimo sufrimiento externo, pero con una paz interior inmensa. Y también hay personas rodeadas de comodidades, pero completamente vacías por dentro. La diferencia está en el alma, siempre estuvo ahí. Por eso hay una pregunta que necesitas hacerte honestamente. ¿Quién está gobernando tu vida realmente? ¿Dios o tus impulsos? ¿Tus emociones, tus heridas, tu ego? Porque aquello que gobierna tu corazón termina definiendo tu destino. Y si sigues viviendo únicamente según tus emociones, terminarás perdido. Porque las emociones cambian constantemente. Un día te sientes motivado, otro día vacío, un día quieres luchar, otro día quieres rendirte, pero la verdad no cambia, Dios no cambia. Y cuando construyes tu vida sobre algo eterno, aparece estabilidad incluso en medio de la tormenta. Ahora bien, hay otra razón silenciosa por la cual muchas personas viven infelices, aunque casi nadie habla de ella. No saben estar solas, le tienen terror a la soledad, por eso llenan cada espacio con relaciones, ruido o distracciones. Porque cuando están solos consigo mismos, aparece una sensación insoportable de vacío. Eso revela algo muy profundo. Una persona que no puede estar sola normalmente tampoco sabe amar correctamente.
porque convierte a los demás en una forma de escapar de sí misma. Eso genera relaciones enfermas, dependencia emocional, celos, miedo constante al abandono, necesidad desesperada de atención. Porque el corazón está buscando en seres humanos algo que solo Dios puede darle. Y mientras no sanes esa raíz, ninguna relación podrá darte paz verdadera, porque terminarás exigiéndole al otro que cure heridas que solamente Dios puede tocar. Pero cuando una persona aprende a descansar primero en Dios, entonces ama distinto, ama desde la libertad, no desde el miedo, no desde la necesidad, y eso transforma completamente la manera de relacionarse, porque deja de usar a los demás emocionalmente. Empieza verdaderamente a amarlos, y aquí es donde muchas personas descubren algo impresionante. La felicidad auténtica no viene de recibir constantemente, viene de aprender a amar correctamente, porque el amor verdadero saca al ser humano de la prisión del egoísmo. Y el egoísmo, aunque el mundo lo disfrace de amor propio, termina dejando el alma completamente sola, mimra nuestra sociedad. Nunca hubo tanto enfoque en uno mismo y nunca hubo tanta soledad. Nunca hubo tantas maneras de entretenerse y nunca hubo tanta depresión. Nunca hubo tanta obsesión por la imagen y nunca hubo tanta inseguridad. ¿Por qué? Porque el alma humana no fue creada para adorarse a sí misma, fue creada para salir de sí y amar. Y cuanto más egoísta se vuelve una persona, más vacía termina sintiéndose. Por eso hay gente que lo tiene todo, pero no tiene paz. Eso porque puedes alimentar el ego durante años y aún así sentirte profundamente miserable. Y quizás esa es la razón por la que Dios permite ciertos vacíos en tu vida, porque está intentando mostrarte que ninguna criatura puede ocupar el lugar del Creador, pero todavía falta algo crucial, porque incluso después de entender todo esto, muchas personas siguen sin cambiar. ¿Sabes por qué? Porque esperan sentir ganas primero, esperan motivación, esperan emociones fuertes, esperan el momento perfecto, y mientras esperan, la vida pasa. Pero la transformación real casi nunca empieza con emociones intensas, empieza con decisiones pequeñas y constantes. La decisión de volver a orar aunque no sientas nada, la decisión de perdonar aunque todavía duela, la decisión de confesarte aunque te dé vergüenza, la decisión de levantarte otra vez después de caer. Ahí empieza la verdadera libertad, no cuando todo se vuelve fácil, sino cuando decides dejar de rendirte. Y eso nos lleva a algo extremadamente importante. Tal vez llevas años esperando que Dios haga por ti lo que en realidad te corresponde empezar a hacer. Quieres paz, pero sigues alimentando hábitos que destruyen tu paz. Quieres una relación sana, pero no trabajas tus heridas. Quieres sentirte cerca de Dios,
pero casi nunca oras. Quieres una vida distinta, pero mantienes exactamente las mismas rutinas que te están destruyendo. Y entonces te frustras porque nada cambia. Pero escucha esto. Dios puede hacer milagros instantáneos, sí, pero muchas veces el milagro ocurre a través del proceso, a través de la disciplina, a través de pequeñas decisiones diarias, a través de una perseverancia silenciosa que nadie ve. Justamente ahí es donde la mayoría abandona, porque quieren resultados rápidos. Las almas profundas se construyen lentamente, como las catedrales, piedra por piedra, silencio por silencio, oración por oración, y quizás lo que Dios está formando en ti ahora mismo es mucho más grande de lo que imaginas, pero todavía no puedes verlo, porque aún estás mirando solamente tu dolor y no lo que ese dolor puede producir dentro de ti. Sin embargo, hay una última verdad que necesitas escuchar antes de seguir avanzando. Hoy puede ser la más importante de todas, porque existe una razón escondida detrás de muchas de tus luchas, una raíz silenciosa que alimenta gran parte de tu vacío, de tu ansiedad y de tu tristeza. Y lo más impactante es que probablemente llevas años alimentándola sin darte cuenta.